Seguimos con el programa El Rincón de Víctor Hugo, con esta amena e interesante charla con Liz Rojas, escritora y promotora cultural. Liz, esa fortaleza espiritual para escribir los libros sobre hechos trágicos en tu vida, eh, ¿cómo podría decir? ¿Te, te siente mucho dolor, te hace sentir dolor al escribirlos? ¿O al contrario es liberar tu dolor? Bueno, son varios, es un proceso, ¿no? Es Uh-huh. un proceso. Obviamente yo ahora, por ejemplo, a veces hay gente que me dice, Liz, un periodista, ¿no? Nos reunimos en tal lugar, cuéntame tu historia. Entonces yo le digo, no, yo te regalo el libro, te Uh-huh. regalo el libro y tú léelo porque yo no puedo leer lo que ya escribí. Cuando yo escribí Anochecer, que narra todo lo que pasé en la fiscalía, la pericia por el levantamiento del cuerpo de mi hijo, momentos así que parecen de película, peor que película de terror. Yo he llorado todo lo que no lloré nunca, creo. O sea, he llorado toda mi vida, he llorado porque me tocó a mí, he llorado varios cuestionamientos filosóficos, antropológicos, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? He sido un milagro que no me suicide. Pero después que terminé de escribir el libro, o sea, lo escribí cuando ya había ganado el juicio. O sea, apenas gané el juicio, yo dije, voy a Ah, escribir un libro para que la gente sepa lo que es entrar en un proceso judicial y lo evalúe. En segundo lugar, para que los abogados o estudiantes de derecho, si lees ese libro y lo puedes soportar, entonces sí puedes ser abogado. Pero si no, si lees el libro y no lo puedes soportar, no es tu vocación ser abogado. Porque ahí habla mucho de la resiliencia y la perseverancia que tiene que tener también no solo el justiciable, sino el abogado, el que tiene la cualidad de abogado, etcétera, ¿no? Y otra cosa también es una forma de protestar y la fiscalía vea que no somos veras estadísticas, que cada persona que viene a hacer lectura a un expediente viene con un duelo fuerte. Entonces, cuando hay un maltrato en el trato, es como una revictimización. Entonces, ya le estás hiriendo mucho más. Es otro duelo que se suma a la muerte, es el duelo del maltrato que hay en la atención de las oficinas, ¿no? Entonces, obviamente cuando lo escribí, he llorado un montón, pero al final el libro termina con una carta donde yo le cuento a mi hijo que hice justicia y que descanse en paz, ¿no? Que descanse en paz. Y entonces, cuando ya terminé el libro, fue como liberador, uh-huh. sentí una paz porque habían pasado una década, pero logré ganar el juicio, a pesar que la mayoría de gente me decía que lo deje. Logré ganar el juicio, hacer justicia, y luego, pues ya, bueno, después estaba mal de salud, así que con ese dinero también me operé, porque estuve mal, me operé de varias cosas, estuve mal, muy mal de salud, me operaron del útero, bueno, varias cosas que no voy a detallar ahorita. Y entonces estuve con principios de cáncer también, y me operé el pecho, varias cosas me operé, pero ahorita, gracias a Dios, estoy bien de salud, que es lo más importante. Y El juego del aire es un libro que yo quería primero escribir una biografía de la vida de mi padre, pero como me duele demasiado escribir una biografía de él, porque su obra social es muy grande, entonces a las justas pude hacer un cuento, ¿no? Un cuento para protestar por una de las cosas que es el sistema de salud precario, no solo que le pasó a mi padre, sino a todos los peruanos, y por eso el libro está dedicado no solo a mi padre, sino a todos los peruanos que perdieron un ser querido por COVID-19, ¿no? Entonces he mezclado también situaciones cotidianas de otras personas que no vivió mi padre, pero que les incorporaba en las escenas con mi padre, ¿no? Para homenajear también a todas esas familias que perdieron un familiar por COVID-19, ¿no? Pero obviamente me ha dolido escribir el cuento, pero tenía que decirse, esos temas se tienen que tratar, se tienen que tratar. Y después como una catarsis, ¿no? Y ya después, cuando ya lo terminé de escribir, siento una paz porque digo, ahora sí, pues, ¿no? Ahora sí esperemos que si un día la gente lo lea, pues cambie, sea más empática y tenga más paciencia en estas situaciones tan difíciles que nos han tocado vivir, ¿no? Y ahí dice el libro, ¿no? Que al final la pandemia nos ha evidenciado, hay una parte del libro que dice por la mitad, la pandemia nos ha evidenciado que nos necesitamos y que unidos podemos lograr más cosas que por nuestra cuenta, ¿no? Interesante. El libro Chiva Expiatoria no solamente te ha liberado emocionalmente, sino que es un testimonio de una experiencia no grata para ti y también te ha servido para hacer denuncia
de todas las injusticias, por llamarlo así. Yo creo que son injusticias que se cometen en el Poder Judicial, en un caso, ¿no? Hay jueces buenos, jueces que lamentablemente no cumplen con su juramento de aplicar justicia. Y en el segundo libro, de relación a tu padre, también yo creo que, como tú has dicho, te ha liberado emocionalmente, es testimonial y también ha servido para denunciar, ¿no es cierto?, todas las anomalías que pasan en el sistema de salud. Hasta acá, hasta dónde has llegado, ¿te sientes en paz contigo mismo? Sí, bueno, me siento tranquila porque no me he quedado callada. La Ujú. mayoría de gente, por miedo, a veces se queda callada. Entonces me siento tranquila porque sé que los libros, tanto Va a Anochecer, bueno, he publicado 6 libros, pero los más emblemáticos, por decirlos Ujú. así, ¿no? Que tienen una connotación de impacto social a la sociedad, están sirviendo de una manera terapéutica, no solo literaria, para que la gente valore su tiempo, porque el tiempo es vida, para que valore lo que tiene, la salud, el que tiene salud para mí es una persona pues próspera, ¿no? Con salud se puede hacer todo. Y a veces cuando alguna amistad, alguien reniega por algo, yo a veces le digo, pero amiga, tienes salud. Yo tengo muchas amigas Ujú. que no lo tienen, que de repente tienen más plata que tú, pero no tienen salud. Entonces, más recursos o qué sé yo, ¿no? Entonces a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, qué bendición ahorita poder caminar sin mascarilla, ¿no? Qué Sí, claro. bendición poder abrazar a alguien, porque no podíamos ni abrazar a nadie. Recibir un abrazo cuando recién nos dejaron salir era lo más lindo que podía haber, ¿no? Amiga, amiga, no una vecina, qué sé yo, ¿no? Entonces, ya ahora ya nos olvidamos, y acá en Lima, en la capital sobre todo, la gente vive pues acelerado, ¿no? Entonces, te empujan, pasan, no te piden disculpas. La gente ya se olvidó de la pandemia, como si no hubiera un antes y un después, y es lamentable, ¿no? Es lamentable porque la sociedad de consumo a veces nos sobrepasa, y hay que valorar los momentos con la familia, ¿no? Con los amigos, con la gente. No, no vamos a ayudar a todos, porque nosotros no vamos a resolver todos los problemas del Así mundo, es. pero también hay que buscar un poco el protagonismo, ¿no? Por ejemplo, ahí en Va a Anochecer, mi primera obra, ahí yo recolecté firmas, ¿no? Y fui escuchada por un congresista, González Posada, que creó la ley de desaparecidos. Pero recolecté firmas y le pedí, ¿no? A la sociedad civil, a la asociación de autismo, y se creó la norma. O sea, nosotros también podemos tener algún protagonismo en proyectos de ley, en cosas, no solamente esperar que nos den todo, ¿no? Que nos den todo. Entonces, la sociedad también tiene que protestar y no quedarse callada, ¿no? Porque quieren que todo cambie, pero no ponen su granito de arena para que las cosas cambien, ¿no?